Se llegó al final del semestre y aún no tienes idea sobre amalgamas, resinas e incrustaciones. ¿Sí? Perfecto. Estás en el video correcto. La amalgama dental es un material metálico utilizado en restauraciones, compuesto principalmente por mercurio y una aleación de metales de plata, cobre, estaño y zinc. Se caracteriza por su alta resistencia y durabilidad, aunque su uso ha disminuido por razones estéticas. La resina compuesta es un material estético formado por una matriz orgánica, un agente químico de unión llamado silano y partículas de relleno inorgánico. Es ampliamente utilizada en restauraciones directas debido a su adhesión al diente y su apariencia similar al tejido dental. Las aleaciones dentales son combinaciones de metales que se emplean principalmente en restauraciones indirectas, como coronas o prótesis, por su gran resistencia mecánica. Las incrustaciones se clasifican según su extensión en: la incrustación inlay se coloca dentro de la estructura dental sin cubrir cúspides. La incrustación onlay cubre una o más cúspides. La incrustación overlay cubre prácticamente toda la superficie oclusal, incluyendo todas las cúspides. Un material estético es aquel que imita el color, translucidez y apariencia natural del diente, como las resinas o cerámicas. La desproteinización es un procedimiento químico que elimina proteínas de la superficie dentaria para mejorar la adhesión de los materiales restauradores. Ahora, en cuanto a la clasificación de los biomateriales, según su durabilidad pueden ser temporales, como los materiales provisionales, permanentes, como resinas, amalgamas o cerámicas. Según su microestructura o relleno, especialmente en resinas, como macrorrelleno, microrrelleno, híbridas, nanorrelleno, y esto influye en sus propiedades mecánicas y estéticas. Finalmente, en su forma de colocación se clasifican en directos, cuando se colocan directamente en la boca, como la resina compuesta; indirectos, cuando se elaboran fuera de la boca y luego se cementan, como incrustaciones o coronas. En conclusión, la correcta elección del biomaterial depende de factores como la resistencia, la estética y el tipo de restauración requerida. Los materiales dentales para restauración se dividen en 3 grupos de acuerdo a su durabilidad clínica. Restauraciones permanentes o definitivas son aquellas cuya longevidad en boca está prevista por un periodo de vida mayor a 10 años y hasta 30 años. Un ejemplo de estas restauraciones son la amalgama dental y las restauraciones metálicas, cuyos periodos de longevidad rondan los 15 a 30 años. Otro tipo de materiales son las incrustaciones de oro, las cuales la literatura sugiere rondan entre los 15 y 20 años de vida. Restauraciones temporales son aquellas cuya longevidad en boca está prevista para un periodo de vida entre los 3 y 10 años. Dichos materiales son preferibles por sus cualidades estéticas antes que por su durabilidad. Un ejemplo de ello son las resinas o compósites. Restauración provisoria son aquellas cuya longevidad está prevista por un corto periodo de tiempo, empleado mientras se espera el material definitivo esté listo o mientras está a la expectativa de la resolución de cualquier otro tratamiento. Materiales como el SOE, TEM Bond, Clip F, entre otros. Clasificación por su microestructura. Dicha clasificación es comúnmente utilizada para las resinas, en donde se clasifican de acuerdo a su relleno. Cabe aclarar que según el tipo de partículas serán las propiedades de dicho material. Partículas de macrorrelleno son las de uso convencional. Utilizan partículas de relleno grandes de entre 10 a 50 micras o más. Ofrecen gran resistencia mecánica, pero tienen una superficie más rugosa. Su uso se limita, por tanto, en zonas no estéticas. Partículas de microrrelleno contienen partículas mucho más pequeñas, de 0.01 a 0.1 micras. Proporcionan un acabado estético excelente, ideales para el sector anterior, pero poseen menor resistencia mecánica. Partículas híbridas. Combinan partículas de macrorrelleno y microrrelleno, buscan equilibrar las fuerzas de las grandes partículas con la estética de las pequeñas. Nanopartículas son las más modernas y utilizan partículas de escala nanométrica,
de entre 0.005 a 0.1 micras. Ofrecen excelente estética y una buena resistencia. Los materiales dentales para restauración también se pueden dividir de acuerdo a su forma de inserción en inserción directa e indirecta. Inserción directa, también conocida como de inserción plástica, son aquellos que presentan cierta plasticidad durante su manipulación y que solidifican luego de su inserción. Son comúnmente conocidos por ser condensados dentro de la misma boca. Dentro de estos materiales encontramos a las resinas y a las amalgamas. Materiales de inserción indirecta, también conocidos como inserción rígida, son aquellos que se colocan ya en estado sólido y cuya inserción al diente se logra con un agente cementante. Son comúnmente conocidos por prepararse fuera de boca. Dentro de dichos materiales encontramos a las incrustaciones de cualquier tipo. Aplicación clínica de los biomateriales para restauración directa. El caso que nos explicará todo. Imaginemos que tenemos un paciente en el sillón y llega a la consulta con un dolor leve al masticar. Tras la exploración clínica encontramos 3 caries activas en 3 zonas completamente distintas. Una en el molar inferior izquierdo, una en el premolar superior derecho y una tercera en el incisivo central. 3 dientes, 3 situaciones clínicas diferentes, y aquí está la pregunta que como odontólogo te vas a hacer. No es solo cómo restauras tus dientes. La pregunta real es ¿con qué material? Porque no existe un material restaurador universal. Lo que existe es el material correcto para cada caso. Y eso es exactamente lo que vamos a entender hoy, acompañando el tratamiento del paciente paso a paso. Antes de entrar al caso, aclaremos algo rápido. Cuando hablamos de restauración directa, nos referimos a todos los procedimientos en los que el odontólogo coloca el material directamente dentro de la cavidad en la boca del paciente, y ese material adquiere su forma y dureza definitiva ahí mismo, sin necesidad de un laboratorio externo. Su objetivo siempre es el mismo: devolver al diente su morfología, su función oclusal, su integridad y su estética, preservando al máximo el tejido dental sano. Y para lograrlo contamos con 3 biomateriales principales: la amalgama dental, el cemento de ionómero de vidrio, la resina compuesta, cada uno con sus indicaciones, sus ventajas, sus limitaciones y su propia técnica de manipulación. Veamos uno por uno en el caso del paciente. El primer diente que vamos a restaurar es el 36, el molar inferior izquierdo del paciente. Tiene una caries oclusal profunda, es decir, en la superficie donde muerde. Y el primer material que ocuparemos será la amalgama. Y aquí viene la primera decisión clínica. ¿Por qué elegimos la amalgama para ese diente? Bueno, la respuesta tiene que ver con la ubicación y con las fuerzas que ese diente soporta a diario. Los molares son los dientes que aguantan las mayores fuerzas de masticación de toda la boca. Por lo tanto, necesitamos un material que sea extremadamente resistente a la compresión, que no se fracture, que no se deforme y que dure mucho tiempo. Además, el molar es una zona posterior, por lo tanto no es tan visible, así que la estética no es una prioridad aquí. Ahora bien, ¿cómo se manipula? El odontólogo prepara la cavidad con paredes divergentes hacia la superficie y ángulos de 90 grados en los márgenes para garantizar el grosor adecuado del material. Luego activa la cápsula predosificada con el amalgamador, generalmente entre 8 y 15 segundos hasta obtener una mezcla homogénea. Después viene la condensación inmediata, usando condensadores de distintos diámetros para adaptar el material desde las paredes hacia el centro, eliminando porosidades. Mientras la amalgama todavía está plástica, se talla la anatomía del diente, las cúspides, los surcos, y el pulido final, que mejora la resistencia a la corrosión, se deja para una segunda cita cuando la restauración ya alcanzó la dureza completa. El segundo diente que vamos a restaurar es el premolar superior derecho. Presenta una caries cervical, es decir, en el cuello del diente cerca de la encía. Además, el paciente tiene serostomía leve, por lo tanto produce menos saliva de lo normal. Este detalle es clave, porque elegiremos ionómero de vidrio aquí. Te preguntarás ¿por qué? Bueno, este material tiene algo que ningún otro biomaterial tiene. Libera flúor de forma activa hacia el tejido dental adyacente. Ese flúor se incorpora al diente, lo hace más resistente a la desmineralización y ejerce un efecto bacteriostático sobre los microorganismos que causan caries. En un paciente que saliva poco, esa saliva no puede hacer su trabajo habitual de remineralizar y limpiar. ¿Y cómo se manipula? Con un respeto estricto a la proporción polvo-líquido que indica el fabricante, porque una proporción incorrecta compromete tanto la resistencia como la liberación de flúor. La mezcla manual debe ser rápida, no más de 45 a 60 segundos sobre una loseta fría o un bloc de papel, logrando una consistencia homogénea y brillante. Ese brillo es clave.
Si la mezcla pierde el brillo, significa que el tiempo de trabajo se agotó y el material no debe usarse. Una vez colocado en la cavidad, es muy sensible a la humedad durante el fraguado inicial, así que se protege inmediatamente con barniz de ionómero o vaselina. Y llegamos al tercer diente, el incisivo central, el diente más visible en la boca del paciente. Aquí presenta una caries interproximal entre los dientes frontales, por lo tanto usaremos una resina compuesta porque es el único biomaterial que nos permite reproducir con gran fidelidad el color, la translucidez y hasta la fluorescencia del diente natural. Ahora bien, la resina compuesta es técnicamente el material más exigente de los tres y requiere atención especial en cada paso. El primero y más importante, el aislamiento absoluto con dique de goma. La resina es extremadamente sensible a la contaminación con fluidos, por lo tanto cualquier humedad en la superficie dental compromete la adhesión y el sellado de toda la restauración. El segundo paso, el sistema adhesivo. La resina no se une directamente al tejido dental, necesita un adhesivo que cree el puente entre el diente y el material. Esta capa es fundamental. Un adhesivo mal aplicado o sobre una superficie contaminada es la causa más frecuente de fracaso prematuro de una resina. Y por último es la técnica incremental. La resina no se coloca de una sola vez en la cavidad, se aplica en capas de no más de 2 milímetros de espesor y cada capa se fotopolimeriza por separado porque la luz de la lámpara no penetra más allá de esa profundidad con eficacia y porque cada incremento sufre una pequeña contracción al polimerizar. Por último, verificar la oclusión con papel articular y pulir. Por lo tanto, la elección entre estos tres materiales no es arbitraria, no es por costumbre y no depende de cuál te gusta más, depende de la localización de la cavidad, las fuerzas oclusales, el riesgo cariogénico del paciente, sus condiciones sistémicas y sus expectativas. Los materiales para restauración indirecta son aquellos cuya preparación se realiza fuera de boca sobre un molde preformado, que posteriormente se cementa dentro de boca. Dichas restauraciones estarán indicadas según las condiciones orales lo ameriten. Los materiales para restauración indirecta presentan las siguientes características: buena biocompatibilidad, resistente a las características del medio oral, buena adaptabilidad a las paredes cavitarias para evitar microfiltraciones y resistencia a las fuerzas masticatorias. Las aleaciones dentales surgen de la combinación de dos o más elementos con características metálicas. Están indicadas en zonas de alta carga masticatoria debido a las propiedades físicas del metal. Protocolo de cementación. Prueba de ajuste. Consiste en colocar la restauración en el diente sin cemento con el fin de corroborar un correcto sellado marginal y un correcto ajuste oclusal. Acabado. Consiste en el contorneo y alisado mediante una reducción por desgaste con abrasivos cada vez más finos. Se hace con puntas de goma para pulir con finura creciente, preservando la anatomía dental. Pulido. Tiene el objetivo de tornar lisa la superficie y hacerla lo menos susceptible al acúmulo de placa bacteriana. Este se realiza con blanco, España. Cementado. El cementado se puede hacer con fosfato de zinc o con ionómero de vidrio. El fosfato de zinc se usa para restauraciones confeccionadas con metales nobles. Este no crea adhesión específica al diente, por lo que se debe hacer con una correcta preparación cavitaria. Por otra parte, tiene un pH ácido, por lo que se recomienda la aplicación de un barniz. El ionómero de vidrio es utilizado para lesiones no nobles por sus propiedades químicas de biocompatibilidad y tiempos de trabajo. Porcelanas, también llamadas cerámicas, son un tipo de restauración indirecta estética conformadas por una matriz de vidrio reforzada. Como toda restauración estética, está indicada cuando la apariencia es lo primordial. Se dividen en porcelanas por estratificación. Consiste en la aplicación de capas sucesivas de cerámica sobre una estructura para replicar las características naturales del diente. Porcelanas por inyección. Dicha técnica consiste en utilizar calor y presión para inyectar cerámica sobre un modelo encerado. CAD/CAM. Consiste en el diseño y fabricación de incrustaciones con un sistema computarizado. Protocolo de cementación. Prueba de ajuste. Colocar la obturación sobre el diente con el fin de que haya un correcto ajuste y sellado marginal, además de corroborar la oclusión. Desinfección con ácido fosfórico al 37%. Posteriormente se lava y se seca. Se aplica silano en la cara interna de la incrustación y se espera 1 minuto. Grabar el esmalte y la dentina con ácido fosfórico al 37% durante 15 segundos. Posteriormente se lava y se seca sin desecar. Se coloca el primer y el adhesivo sin polimerizar. Se coloca el cemento a base de resina. Se fotopolimeriza durante 5 segundos y se retiran excedentes solidificados para después continuar con el polimerizado. Y por último paso, se pule.
Resina compuesta. Son un tipo de restauración estética formada por una resina de alta carga híbrida o de micropartículas. Está indicada cuando la prioridad es la estética. Protocolo de cementación. Prueba de ajuste. Se coloca la restauración sin cemento para comprobar el correcto sellado marginal, así como corroborar la correcta oclusión. Preparación de la cavidad. Se coloca ácido grabador según el tipo de adhesivo y tipo de material lo requiera, durante aproximadamente 15 segundos. Se lava y se seca. Posteriormente se coloca el primer y el adhesivo sin polimerizar, ya que podría provocar un incorrecto asentamiento. Preparación de la incrustación. Se coloca ácido grabador para retirar los contaminantes que pudieran haber quedado. Posteriormente se aplica un acondicionador, un adhesivo o un primer según el tipo de restauración lo requiera. El cementado se realiza con un cemento de polimerización dual para evitar zonas sin fotopolimerizar. Se asienta firmemente la incrustación con el fin de que el cemento fluya por los márgenes y se remueva. Por último, se polimeriza, se alisa y se pule. ¿Alguna vez han notado que un diente restaurado se ve falso? Aunque tenga la misma forma, la clave del éxito en la operatoria dental estética no es magia, es la correcta selección del color. Por eso yo les voy a explicar rápidamente cómo mimetizar nuestros biomateriales con los tejidos dentarios. Para entender el color debemos hablar su idioma. Según la literatura de Lanata y Sturtevant, el color tiene 3 dimensiones fundamentales. El matiz, que básicamente es el nombre del color en sí, en los dientes suele moverse en el espectro del amarillo y el rojo. El croma es la saturación o intensidad de ese matiz. Piensa como un color pálido frente a uno muy fuerte. Y por último, el valor. La dimensión más importante es la cantidad de luz u oscuridad, básicamente la luminosidad. Un error en el valor es lo que hace que una resina se vea grisácea o artificialmente blanca. Y yo sé que te estás preguntando, ¿cómo medimos esto clínicamente? Bueno, esto va a ser gracias a los colorímetros. Y vamos a empezar con el estándar de oro clásico, que es la guía Vita. Esta guía agrupa los dientes por matriz utilizando letras: A, marrón rojo; B, amarillo naranja; C, gris verdoso; y D, gris rosado. Los números del 1 al 4 nos indican el croma y el valor. Es un método visual, práctico y el más universalizado en los consultorios. Otra excelente opción es el sistema ChromaScope. A diferencia del Vita, este colorímetro organiza las muestras por grupos numéricos que van del blanco al marrón oscuro, grupos del 100 al 600. Facilita mucho la selección cuando trabajamos con materiales específicos o cerámicos, guiándonos por la intensidad del color de forma progresiva. Pero seamos honestos, a veces estamos cansados, tenemos fatiga visual, la luz del consultorio no nos ayuda, al contrario, nos engaña. Bueno, aquí entra la tecnología digital, con los espectrofotómetros y los colorímetros electrónicos. Estos dispositivos leen la longitud de onda de luz reflejada en el diente y nos da un mapeo exacto, eliminando la subjetividad del operador y las variaciones de la luz ambiental. Ahora bien, un diente natural no es de un solo color, por eso Barrancos y Lanata nos exigen hacer un mapa de color antes de empezar la restauración. Esto va a consistir en esquematizar el diente en tercios. Un tercio cervical, que va a tener un mayor grosor de dentina, por lo que su croma es más alto. Un tercio medio, que es la zona de transición y donde se toma el color base. Y el tercio incisal, predomina el esmalte, dándonos translucidez y un valor diferente, a veces con halos azulados o grisáceos. Hola, yo soy Alexia y les voy a hablar sobre los agentes de cementación. Estos son biomateriales utilizados para fijar restauraciones indirectas, como coronas, puentes, incrustaciones, carillas o postes, al diente preparado, proporcionando retención, sellado marginal y estabilidad funcional. Los agentes de cementación actúan como un medio de unión entre el diente y la restauración, sellando el espacio microscópico entre ambos y evitando filtración bacteriana, sensibilidad y desalojo. Pueden actuar por retención mecánica, adhesión química o adhesión micromecánica según el tipo de cemento. Deben de contar con las siguientes características: biocompatibilidad, capacidad de sellado marginal, resistencia mecánica, adhesión al diente y o a la restauración, estabilidad dimensional,
radioopacidad y facilidad de manipulación. A continuación tenemos los cementos de reacción ácido-base. Estos son cementos que van a endurecer mediante esta reacción, sin requerir luz ni actuadores externos. La reacción produce una sal que forma una matriz del cemento, y como principales tipos tenemos al fosfato de zinc, al policarboxilato de zinc, al ionómero de vidrio y al ionómero de vidrio modificado con resina. Las principales características de estos cementos son el fraguado químico, menor sensibilidad técnica, estética limitada, retención principalmente química o mecánica, cuentan con un buen sellado marginal y algunos liberan flúor. En este caso serían los ionómeros de vidrio y el modificado con resina. Luego tenemos a los cementos de autopolimerización. Son cementos que fragúan sin necesidad de luz, siendo ideales para zonas de difícil acceso a la fotopolimerización, como es el caso de los pernos, coronas metálicas o restauraciones opacas. Vamos a tener a los cementos convencionales, como el fosfato de zinc, el policarboxilato, el ionómero de vidrio, y cementos temporales, con o sin eugenol. Por último, tenemos a los cementos resinosos, tal es el caso como Panavia 21, el Metabond y el Superbond. Estas son versiones específicas de curado químico para casos donde no hay acceso a luz. Seguimos con los cementos de fotopolimerización. Estos son cementos resinosos que endurecen exclusivamente mediante luz. La activación lumínica inicia la reacción de polimerización de la matriz resinosa y nos van a brindar algunas de las siguientes características: control total del tiempo de trabajo, alta estabilidad del color, excelente estética, alta resistencia mecánica, y no son indicados para restauraciones muy gruesas u opacas. Por último, tenemos a los cementos de polimerización dual. Estos cementos combinan dos mecanismos de fraguado: la fotopolimerización, que va a acelerar el proceso aplicando la lámpara, lo que va a permitir fijar la restauración rápidamente, y por último la autopolimerización, que va a hacer que el material endurezca por sí solo mediante una reacción química y nos va a garantizar el éxito en zonas donde la luz no llega, como el interior de un conducto radicular. Esto nos van a brindar las siguientes características: polimerización completa, una alta resistencia mecánica, versatilidad clínica, menor dependencia de la luz, un tiempo de trabajo controlable y por último la estética ligeramente inferior a los fotopolimerizables puros.